Bueno, pues buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Atlanta y les da la bienvenida. Gracias por su fidelidad y gracias porque estamos aquí presentes a lo que manda el Señor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar inicio al culto, al servicio, y vamos a empezar con una oración. Inclinamos nuestro rostro. Señor mío y amado, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Creador, Padre bendito, de todo el universo y todo lo que hay, Señor Padre bendito. Tú nos has creado, Señor mío, para que podamos servirte, Señor Padre bendito, y podamos dar testimonio que somos hijos tuyos, Señor mío, porque tú nos has escogido, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre bendito, por darnos esta oportunidad de abrir los ojos, de despertar, de poder ver a nuestros seres queridos, Señor Padre Santo, a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor mío. Te quiero pedir, Padre bendito, que el servicio, la predicación y las alabanzas sean para la gloria y honra tuya, Señor Padre mío. Y te pido que pongamos atención a tu palabra, Padre bendito, y que nos dé la oportunidad de podernos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que nos enseñes a través del pastor Juan Carlos, que has puesto, que vas a poner tus palabras en él para que nos pueda explicar Efesios, Señor Padre Santo. Te pido por los hermanos que vienen en camino, si es tu voluntad que lleguen con bien, si no, cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias, Señor mío, todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer Proverbios 7, nos toca. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refleja el alma, refleja todo tu ser. Cristo es la lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, para toda buena obra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, 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 oh. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, 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 oh. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Amén. Vamos a tener... Ya, Armandito, no podemos comenzar sin ti. Ay, siempre es grato volver a verles, muchos o pocos, el gusto es el mismo. Bienvenida, Laurita. Ustedes saben que la vida cristiana es una lucha, ¿verdad? ¿O no? ¿O es una cama de rosas? Es una lucha todos los días. Y una de las razones es porque el cristiano tiene tres enemigos, que es Satanás y el mundo, la carne y el mundo. Y escuchen esto, uno de los enemigos que tenemos, lo que dice Pablo aquí en el libro de Romanos,
en Romanos 7. A ver si les ha pasado esto. A mí me ha pasado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, se refiere a la Biblia, ¿no? El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado, en este caso nuestra carne, que vive en mí. Y recuerden, la carne todavía es un enemigo para nosotros. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Esto lo está diciendo Pablo, ¿eh? Pablo lo está diciendo en el Romanos 7. Es la experiencia de Pablo. Y la nuestra también. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo lo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, o sea, nuestra carne. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, la carne, dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hasta ahí parece que todo es tragedia en la vida de un cristiano, que estamos condenados siempre a la derrota. Pero en el 25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven que en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Bueno, ¿no tocaba Efesios hoy? Entonces, ¿qué estoy diciendo de Romanos? Bueno, porque este es el contexto, por qué las luchas en el matrimonio, ¿no? Y bueno, y en cualquier tipo de relación interpersonal. Si recordamos lo que vimos hace 8 días, que llegamos hasta el versículo 17, que Pablo dice que no seamos insensatos, sino entendidos, que busquemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, con lo que terminamos hace 15 días, porque hace 8 días vimos lo de la resurrección. Ahora, la primera muestra de insensatez de una persona, ¿sí?, es andar de borracho. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, pero vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos, porque eres bueno, Señor. Porque nos perdonas, aunque no lo merezcamos, Señor. Porque tu gracia no tiene límite, Señor. Y reconocemos delante de ti que pecamos a menudo, Señor, contristándote. Ayúdanos, Padre, en esta lucha que tenemos con nuestra carne, Señor, con el mundo, con Satanás. Tu palabra es clara, que dice que es más fuerte el que mora en nosotros que el que mora en el mundo, Señor. Así que tenemos todo para ser vencedores. No nos dejes caer en la lucha, Señor. Te pido que sigamos adelante, Señor, especialmente cuando nuestros matrimonios están siendo amenazados, pues ayúdanos, Padre. Te pido, Padre, que me ayudes a explicar tu palabra con claridad, sobre todo con fidelidad, Señor. Que sea tu voz la que se esté escuchando, no la mía, Señor. Y a todos danos un corazón atento, que todos salgamos fortalecidos de aquí, porque pues todos luchamos en nuestras relaciones interpersonales, Señor. Queremos salir de aquí bendecidos por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, abran sus Biblias en capítulo 5, versículo 18. Open your Bibles para los que no hablan español. Capítulo 5. Bueno, vamos a empezar, llegamos a 17, vamos a continuar con el 18. Como dice, Pablo acaba de decir que seamos sensatos, ¿sí? Que busquemos cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Que seamos entendidos acerca de su voluntad. Entonces aquí lo primero que dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En un solo versículo vean cuántas cosas dice.
que no se emborrachen con vino. ¿Tú has conocido a alguien que el andar de borracho le haya dejado algo bueno? En realidad, el andar de borracho no deja nada bueno deja el andar de borracho, ¿sí? Entonces, oye, el mundo camuflajea todo esto. Le llaman al andar de borracho enfermedad. ¿Qué piensan ustedes? ¿El ser borracho es una enfermedad o es un pecado? Naturalmente que es un pecado. Cuando vamos a Corintios, recordarán cuando vimos Corintios, que decía, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos. O sea, Pablo da toda una lista de enfermedades, de pecados. Y entre esa lista de pecados llama a lo que hoy le llaman enfermedad de alcoholismo, y le llama borracheras, ¿no? Andar de borracho es pecado, ¿sí? Entonces, si fuera enfermedad, si el ser borracho fuera porque es consecuencia de una enfermedad, entonces no hay ninguna esperanza para esa persona. No hay ninguna esperanza, porque es como si alguien dijera, pues ¿qué culpa tengo yo de ser diabético? Estoy enfermo de diabetes, estoy enfermo de alcoholismo. Bueno, ellos le llaman alcoholismo, la Biblia le llama borrachera. Entonces, si la persona que realmente tiene problemas con este pecado de andar de borracho, la solución no es decirle que está enfermo, es decirle que es pecado. Dios no lo ve como una enfermedad, lo ve como un pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? Jesucristo. En cambio, si lo apapachas con que está enfermo, mira que padece de alcoholismo. No, la Biblia lo dice claramente. La Biblia lo cataloga como un pecado, no como una enfermedad. Entonces tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino, decir las cosas como son, ¿sí? Ahora, leamos correctamente el texto. Dice, no se emborrachen con vino. No dice, no prueben el vino. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que condena la Biblia no es el uso del vino, sino el abuso del vino, ¿sí? Jesús tomaba vino. Hasta les hizo vino, ¿en dónde se acuerdan? En las bodas de Caná, que dice, le llegan y le dicen, ya se acabaron los pomos, no se preocupen, ahorita tinacas de vino. No, hombre, ya me imagino el fiestón que ha de haber sido ese, ¿sí? Entonces, lo que condena la Biblia es el abuso del vino, no el uso del vino, porque incluso Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquito de vino por causas de tus malestares estomacales, échate ahí un tequilita y va a ser que bien te va a sentar, ¿sí? Entonces no satanicemos tampoco el uso del vino, es el abuso del vino lo que condena la Biblia. ¿Por qué? La gente que padece de este pecado o practica este pecado se emborracha porque piensan que es la solución a sus problemas. Y quieren sentirse gozosos, o sea, si tienen un problema, sienten deprimidos, vamos a echar trago, ¿sí? Y ya se sienten gozosos. O sea, no tiene nada de malo sentirse gozoso, ¿sí? Nada tiene de malo, ¿sí? Pero esa pretendida ayuda que da el vino, ¿sí? Dicen, es el pobre sustituto del diablo, ¿sí? Porque el verdadero gozo no se encuentra así. El verdadero gozo viene del Señor, ¿sí? Entonces, el emborracharse no te soluciona ningún problema. Al contrario, te agrega más problemas. Más problemas, por donde le veas, te agrega más problemas. En tu salud, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo por andar de borrachos? ¿Sí? Y la borrachera conlleva otros pecados. La borrachera va de la mano con otros pecados, ¿sí? La irresponsabilidad, el adulterio, fornicación, todos esos, drogadicción. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Que aunque la Biblia no condena el uso del vino, sí condena el abuso, ¿sí? O el mal uso del vino, ¿sí? Porque a una persona puede llegar a esclavizarlo. ¿Me explico? Ahora, en ese caso es malo entonces el uso del vino, si te va a esclavizar. O también dice la Biblia, es malo tomar vino si con esa acción vas a hacer tropezar a un hermano débil. También entonces dice, mejor abstente. Pablo lo explica esto en Romanos cuando lo vimos. O sea, no tiene nada malo que pruebes vino, ¿sí? No que te emborraches, que estoy hablando de probar vino, pero si eso ofende a un hermano, ¿qué dice Pablo?
abstente mejor por amor a tu hermano, no porque estés pecando, sino vas a pecar si lo haces tropezar a él. Entonces, esto siempre hay que verlo desde su justa perspectiva, ¿sí? Entonces dice Pablo, en vez de emborracharte, ¿cuál es el antídoto? En el mismo versículo lo dice. ¿Por qué Pablo está mencionando la borrachera con el sed llenos del Espíritu Santo? Miren, Pablo está tratando de hacer como una analogía, una comparación. Cuando una persona está borracha, normalmente hace cosas que en sus 5 no las hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque está controlado por el vino, ¿sí? Bueno, Pablo está diciendo, así como el borracho es controlado por el vino, ustedes deben ser controlados por el Espíritu Santo. Y cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo, también hace cosas que normalmente no hace. ¿Me explico? O sea, cuando una persona, Pablo manda, sed llenos del Espíritu. Cuando una persona está obedeciendo eso de ser lleno del Espíritu, se refleja en tu vida cotidiana. Vas manejando y alguien se te cierra así y andas en la vil carne que te brota como si fuera pozole. ¿Qué haces? Alguien se te cerró. Lo persigues o mínimo mandas saludos a su progenitora, ¿sí? En cambio, cuando una persona anda llena del Espíritu, le cedes el paso, Dios te bendiga, no te vas a matar por ahí, en fin. Es otra persona que normalmente, cuando está llena del Espíritu, no actúa así. Entonces, por eso Pablo dice, así como el borracho está siendo controlado por el vino, ustedes deben ser controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, realmente el remedio es andar en el Espíritu, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el andar lleno del Espíritu. Vamos a ver el versículo 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, ¿sí? Y den gracias por todo al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona anda gozosa, anda en el Espíritu, anda caminando en el Espíritu, lo que brota de él es gozo. Recuerden, el gozo es un fruto del Espíritu. Cuando una persona anda gozosa, ¿sí? Anda cantando himnos, ¿sí? Alabanzas al Señor y sobre todo mostrando gratitud a Dios. Una persona que está llena del Espíritu es una persona sumisa, humilde y agradecida, ¿sí? Porque ahí lo dice claramente, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál sería una acción correcta de agradecimiento? Bueno, una acción correcta de agradecimiento sería, sí, reconocer que todas esas bendiciones que obtenemos, beneficios que obtenemos, sí, los hemos recibido ¿por qué? Por gracia nada más, no hay crédito alguno para, o sea, que hayas despertado hoy fue la gracia, que te hayas bañado con agua. Bueno, ¿con qué más se puede uno bañar, verdad? Bueno, es que ahora cuando no hay agua calientita es una bendición. Tener que ponerte es una bendición. Entonces, estos beneficios, una acción, un beneficio de eso debe ser un motivo de acción de gracias, ¿sí? Otra cosa, debemos reconocer que somos indignos de esos beneficios que Dios nos da. Dios nos da todos esos beneficios, aunque no los merezcamos. Realmente, si Dios... Uno nunca puede decir, Dios, no me has dado lo que merezco, no he recibido lo que merezco, ni se te ocurra decir nunca eso, porque en realidad, ¿qué es lo que merecemos? La muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo lo que recibimos es por la pura gracia de Dios, ¿sí? Por eso Pablo exhorta a que seamos agradecidos con Dios, reconociendo que somos indignos de esas y que sus bendiciones y sus beneficios son grandes y son muchos, ¿sí? Entonces, la gratitud es la respuesta más feliz, ¿sí? Por los favores recibidos. Entonces, el ser agradecidos con Dios, fíjese a qué conlleva. Si somos agradecidos con Dios, una de las consecuencias es que nos quejaremos menos. Realmente a veces nos pasamos la vida quejándonos. Podríamos decir que como reclamándole a Dios por las cosas que Dios no nos ha dado, pero no agradecemos las cosas que sí
que sí nos ha dado, ¿sí? Entonces, el ser agradecido por todo lo que Dios nos ha dado, nos permite quejarnos menos. Miren, Dios nos ha dado tantas cosas, pero Satanás pone en tu mente que centres tu mente en lo que no te ha dado, en vez de fijarte en todo lo que te ha dado, ¿sí? Y eso, cuando una persona siente que Dios le debe algo, está siendo una persona malagradecida, porque en realidad Dios nos ha dado tantas cosas, más allá de lo que merecemos, ¿sí? Somos indignos, tener un hijo, una hija, no sé, tantas bendiciones que por donde le busques son bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces nos quejaríamos menos, nos afanaríamos menos, ¿sí? Y sobre todo entonces experimentaríamos paz, y con esto estamos glorificando a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cada cuándo debemos agradecer? El versículo lo dice, siempre, siempre, ¿sí? No nada más cuando te sacas la lotería, o sea, siempre agradecer a Dios, ¿sí? Aún hasta por las cosas que no nos da, ¿sí? Porque Dios sabe por qué no nos las da. Ahora, ¿cómo debe ser ese agradecimiento? ¿A quién? Dice, al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Pablo está sentando aquí algo bien importante para que entremos ya de lleno a la sección que él quiere tocar, ¿sí? Dice, vamos a ver ahora cómo el andar en el Espíritu se refleja en nuestras relaciones interpersonales. Dicen, ahí les va, ahora sí agárrense bien de la brocha, porque les voy a quitar la escalera, agárrense bien. Dice, es más, 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someterse unos a otros. Normalmente por naturaleza, ¿a quién le gusta someterse a otra persona? A nadie, por naturaleza a nadie nos gusta tener que someternos a alguien. Y aquí Pablo está diciendo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, o como dice la Reina Valera, en el temor del Señor, ¿sí? El someterse a otra persona implica humildad, ¿sí? El ánimo siempre dispuesto de querer cooperar con los demás, con otros miembros, ¿sí? Considerando a los demás como superiores a uno mismo. O sea, ¿qué es lo que nos hace mantenernos humildes? Pablo está diciendo, siempre ve a los demás como superiores a ti mismo, ¿sí? Siempre cede tus derechos a los derechos de ellos. O sea, aquí el problema, alguien pensaría, pero si yo hago eso van a abusar de mí. Pero si todos lo hiciéramos, ¿no seríamos todos más humildes? Si todos pensáramos que en los demás, pensar en los derechos de los demás antes que en los míos. O sea, por eso Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Como si nos estuviéramos sometiendo a Dios, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Esto por naturaleza es fácil, no es fácil. Por eso dice Pablo, la solución es andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa ser controlado por el Espíritu. Y ser controlado por el Espíritu significa estudiar su palabra, asimilarla, vivirla, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Ahora, todo esto es en el temor de Dios, como si estuviera uno sometiendo a Dios. Pero esto implica, hay que entender bien esto, sométanse unos a otros, porque entonces entenderíamos como que los padres se tienen que someter a los hijos. No está diciendo eso, evidentemente eso, que no está diciendo eso. Porque la sumisión nada tiene que ver con alterar, ¿sí?, la autoridad, el orden de la autoridad, ¿sí? Entonces, someterse unos a otros en el temor de Dios, la esposa diría, bueno, Pablo, en concreto, ¿qué significa para mí someterme uno a otro en el temor de Dios? Ahí les va la respuesta, dice Pablo en el 21, no en el 22. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Les dije que les agarraran bien porque les iba a quitar la escalera, ¿sí? Sométase, la esposa debe estar sometida al esposo, porque Dios ha puesto al hombre como cabeza, como la autoridad de la familia. Miren, Dios ha creado 3 instituciones, y la más antigua de las instituciones que ha creado Dios, ¿cuál fue?
Desde Génesis, bueno, el matrimonio, la familia, instituyó el gobierno civil e instituyó la iglesia. De esas tres instituciones, la familia es la primera que creó Dios. Desde Génesis creó la familia, ¿sí? Ahora, según sea la atmósfera familiar, ¿por qué es tan importante? Pablo se enfoca tanto en la atmósfera familiar, porque según sea la atmósfera familiar, va a ser la atmósfera en la iglesia, va a ser la atmósfera en el país, en la sociedad, en el mundo entero, según como esté la familia. ¿Por qué creen que Satanás se enfoca siempre en estar atacando a las familias? Porque si ataca a las familias y destruye una familia, está contribuyendo a destruir la iglesia, ¿sí? Por eso Pablo se enfoca siempre que cuidemos la familia, ¿sí? Ahora, pensemos en la mujer. Ustedes, mujercitas, mamás, normalmente, ¿quién lleva la carga del cuidado y la crianza de los hijos? La mujer, la esposa. El esposo no. Ahora fíjense, ¿Dios se equivoca acaso al haber puesto a la mujer como sumisa al hombre y al hombre la autoridad? Dios no se equivoca, ¿sí? Miren, si la mujer, con todas las cargas que tiene en el hogar, que Dios todavía le hubiera dado la responsabilidad de que ella sea la líder del hogar, que ella guíe el hogar, oye, ¿no sería ya poner demasiada carga a una mujer si ya con el puro cuidado de los hijos tiene suficiente como para... Te dejo a ti la responsabilidad de lo que pase en tu hogar. Si tu hogar va mal, es culpa de la esposa. No, a la esposa nada más se le ha dado, sométase a su marido en todo. Ahora, ¿esto es fácil, mujeres? Lógico que tampoco no es fácil. It's not so easy, ¿verdad, Pati? It's not so easy. Not so easy. Entonces, a la esposa se le asigna el deber de obedecer a su esposo. Ahora, ¿cómo debe de ser esa sumisión? Voluntaria. Porque dice, sométase, o sea que la acción la ejecuta la esposa y cae en ella misma. No dice que el esposo la someta, dice, sométase cada mujer a su propio esposo. Entonces esto indica que la sumisión debe de ser voluntaria, no que el esposo la tenga que someter. O te sometes o te somato, ¿no? La sumisión debe ser voluntaria. Repito, it's not so easy, pero Dios no nos pide nada, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ven cómo luego es la lucha? Por eso comencé con Ramos, porque a pesar de que sabemos qué es lo correcto que debemos de hacer, hay algo en nosotros que como que se resiste, ¿no? Ahora dice, la sumisión debe ser de la esposa a cualquier hombre. Tampoco dice eso, dice a su propio esposo, ¿sí? No a cualquiera, a su propio esposo, ¿sí? Ahora, una cosa que ayuda a que la mujer cumpla con este mandato es que debe de verlo como sometiéndose al Señor. Dice, sométase a su propio esposo, porque de esta manera está demostrando que se está sometiendo a Dios. Miren, si una mujer no se somete a su esposo, cuando Dios dice que debe de someterse, ¿está sometiéndose a Dios? No es sometiendo. Entonces, cuando una mujer se somete a su esposo, se está sometiendo a Dios, ¿sí? Por eso dice, como al Señor, ¿sí? Te repito, no es nada fácil esto, ¿sí? Que lo haga como al Señor, ¿sí? ¿Por qué debe de someterse al hombre, al esposo? Porque Dios lo ha puesto como cabeza de la familia, ¿sí? Imagínense, un hogar sin cabeza, piensen cómo sería un hogar sin una cabeza, sin un líder. Eso es una invitación a un caos tremendo. Si no hay cabeza, ¿sí? Y el hombre debe de asumir este papel, se vuelve un caos esa casa, ¿sí? Ahora, este mandato, pensarán ustedes, esposas, ¿no va a dar pie a que mi marido abuse? ¿No me estoy exponiendo a que mi marido abuse? Probablemente sí, pero que Dios como no se equivoca, ¿sí? ¿Sí? Al marido vamos a ver lo que se le pide al marido, ¿sí? Y al marido se le dice que debe ejercer su autoridad, pero siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿sí? No es, ¿cómo trata Jesús a la iglesia? ¿A gritos y sombrerazos? Con amor y ternura, ¿no? Entonces, al marido se le está diciendo, ejerce tu autoridad como Cristo, ¿sí? Trata a su iglesia, ¿sí? No es a gritos ni a sombrerazos, sino con un buen ejemplo, el marido. Un ejemplo de ternura, de amor, de sabiduría, ¿sí? Ahora,
indudablemente que Dios ha delegado la autoridad al esposo, ¿sí? Pero no para que se convierta en un dictador. Eso sería hacer mal uso de la autoridad. No es aquí se hace porque yo lo digo y punto. No es así como funciona la autoridad del hombre, ¿sí? El esposo que ejerce su autoridad siguiendo el ejemplo de Cristo, lo primero que le debe de preocupar es el bienestar de su esposa, ¿sí? Debe de ser su protector de ella y tomar como modelo el ejemplo de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿en qué cosas se debe de someter la esposa al esposo? El versículo lo dice, en todo, en todo. No nada más someterse cuando está de acuerdo o no está de acuerdo, no me someto. Dice en todo, pero ¿cuál sería la excepción? Bueno, ahí sí, la Biblia nunca dice que tiene que aguantar golpes, no, para nada. Sí, en eso no debe de someterse, pero también exactamente cuando lo que le pide va en contra de la palabra de Dios, porque ¿qué dijeron los apóstoles en Hechos 5? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el marido está pidiendo a la esposa que haga algo que va en contra de la palabra de Dios, ahí sí la Biblia está diciendo, ahí sí no te sometas. Vieja, ¿qué te parece si secuestramos un chamaquito para salir de pobre? No puede decir, es que tú me dijiste que me tengo que someter, obedecerlo en todo. No, obviamente hay excepciones, ¿sí? Ahora, el hecho de que la esposa sea sumisa al esposo, ¿la hace inferior al esposo? ¿La hace menos inteligente que el esposo? ¿Menos capaz que el esposo? Nada que ver eso, nada que ver, porque mismo Jesús dijo que Él se sometía a la voluntad del Padre. ¿Y hacía Jesús esto inferior al Padre? Cuando eran en esencia lo mismo. Entonces, el someterse no significa ser inferior a alguien, ¿sí? O ser menos capaz que alguien, ¿sí? El esposo debe cuidar de su esposa como Cristo cuida de su iglesia. Así, por eso, así se contrarresta el efecto de que el esposo quiera abusar, porque sí es muy fácil que como esposos abusemos de la autoridad. La Biblia dice que yo soy la cabeza y te amolaste. Bueno, no es así como funcionan las cosas. Por eso nos dio una esposa para que sea ayuda idónea, donde su consejo también se toma en cuenta, ¿sí? Ya salvo cuando no llegan a un acuerdo, pues el que tiene que tomar la decisión es el esposo. Pero miren, normalmente Dios nos manda que consultemos con nuestra esposa en consejos. Yo trato si yo digo por aquí y Leti dice por allá, quiero entenderlo como que Dios me está diciendo, a ver, piénsalo bien, piénsalo. Si después de tanto pensar y no llegamos a un acuerdo, yo tengo que tomar la decisión. Digo, eso es lo que dice la Biblia. Y si eso resultó mal, el responsable voy a ser yo, no mi esposa. Yo fui el que tomé la decisión, ¿sí? Entonces, ¿me explico lo que estoy tratando de decir? ¿Cuál es el deber de una esposa? ¿Sí? Que sí, pareciera como que este es algo machista o algo así, pero sabemos que Dios no se equivoca. Y vamos a ver cómo al esposo, pedirle esto a una esposa es mucho pedirle. Pues lo que Dios le va a decir al esposo, le va a pedir más que a la esposa. Vamos a ver, dice, para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Es un amor sublime, pero fíjense, dice, con amor ágape, ¿sí? Dice, cada uno ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahí ya se la puso bien difícil al hombre, ¿sí? Que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el amor de Jesús, ¿cuál fue? Es un amor incondicional, ¿sí? ¿Merecía Jesús que muriera por nuestros pecados? ¿Somos acaso ahora, la Biblia nos ve como a la iglesia como la novia de Cristo y algún día la esposa? Pero la iglesia está llena de errores, ¿sí? De imperfecciones, ¿sí? Y Jesús nos amenaza con dejarnos. Entonces, fíjate, ve cómo al hombre se le está pidiendo aún más, ¿sí? Que ame a su esposa incondicionalmente. Sí, pero es que yo amo a mi vieja, pero a mi manera. No es a tu manera, es como Cristo amó a la iglesia. Ahora recuerden una cosa, estos mandatos son para creyentes.
Porque si a los creyentes nos cuesta trabajo, imagínense un matrimonio de inconversos, sálvese el que pueda, ¿sí? Bien dicen por eso que hacen del matrimonio la única guerra en la que se duerme con el enemigo, ¿no? O dicen, los que están fuera le quieren entrar y los que están dentro quieren salir. ¿Por qué? Si el matrimonio es idea de Dios, por el pecado. Por eso tomemos en cuenta, estos son mandatos para creyentes, para una esposa creyente y para un esposo creyente. ¿Que nos cuesta trabajo? Sí, porque hay luchas, ¿sí? Ya lo vimos en Romanos, hay algo que se revela en contra de mí, porque siempre el orgullo nos brota, ¿sí? Y tratamos de salirnos por la tangente, pero eso es lo que se les pide, ¿sí? Entonces, el hombre debe de pensar más en los derechos de su esposa que en los derechos de él mismo, ¿sí? Miren, y como poniendo el ejemplo de Cristo, Jesús, si hubiera reclamado sus derechos, ¿sí? Él hubiera ido a la cruz, si él hubiera reclamado sus derechos, como les dijo a los fariseos, ¿por cuál pecado me apedrean? O sea, ¿quién me puede redarguir de pecado? ¿Sí? Si él hubiera reclamado sus derechos, él no va a la cruz. Entonces, al esposo se le está pidiendo que ame a su esposa de la misma manera, ¿sí? Anteponiendo primero los derechos de su esposa a los derechos de él mismo, ¿sí? No pensando en sus propios derechos, ¿sí? Ahora, si un marido ama de esta manera a su esposa, pregúntame yo, ¿a la esposa le va a costar trabajo someterse a él y obedecerle? Pues por supuesto que no. Entonces, cuando están sobreviniendo los conflictos hay que ver quién está fallando de los dos o si los dos estamos fallando y a qué grado estamos fallando. Cuando una mujer, una esposa es capaz de decir, mi esposo me ama tanto, tanto, tan profundamente, ¿sí? Y es tan bueno conmigo, no me cuesta ningún trabajo someterme a él, ningún trabajo, ¿sí? Me apresuro a obedecerle, ¿sí? Pero tristemente a veces en el mundo no se ve esto, ¿sí? Miren, ¿han oído esa canción que dice, ay amigo, ya no aguanto a mi mujer? ¿Nunca la han escuchado? Así se llama, ay amigo, ya no aguanto a mi mujer. Pareciera que ese fuera el lema de los casados, ay amigo, ya no aguanto a mi mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en uno mismo, ¿sí? En uno mismo. Y el mundo aconseja, si no camina como tú quieres, déjala, ¿no? Es lo que aconseja. Si tu esposa no está caminando conforme a tú lo que esperas de ella, déjala, ¿sí? Ya encontrarás otra. Eso es lo que enseña el mundo. Pero aquí la Biblia está diciendo algo bien claro. Dice, Cristo no solamente amó a la iglesia, ¿sí? Con amor ágape, con amor incondicional, sino dice también, Él entregó su vida por ella, ¿sí? Por ella, ¿sí? ¿Con qué propósito? Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Fíjense, entonces al marido se le manda a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y a entregarse por ella, o sea, sacrificarse por ella, ¿sí? Entonces al marido no la tiene tampoco nada fácil, se le está pidiendo que ame como Cristo cuando prácticamente amar como Cristo me la puso bien difícil, pero esa debe de ser la tirada, ¿no? Entonces cuando un esposo, ¿sí?, está teniendo problemas con su esposa, lo primero que debe preguntarse a la esposa es, bueno, ¿la estoy amando como Cristo amó a mí? ¿Sí? ¿Me estoy sacrificando por ella como Cristo se sacrificó por mí? Ahora, Cristo hizo esto por su iglesia. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, siguiendo la analogía de lo que hace Cristo con su iglesia, ¿cuál es la responsabilidad del esposo entonces? Si Cristo se sacrificó por su iglesia para santificarla, ¿sí? Siguiendo la analogía, ¿cuál es lo que le corresponde al esposo? Santificar a su esposa, ¿verdad? Santificar a su esposa, ¿sí? Entonces, si el esposo ayuda a su esposa a crecer en santidad, ¿sí?, ¿quién va a ser el primer beneficiado? Lógico, nosotros como esposos. Como esposos seríamos los primeros beneficiados. Entonces, si mi esposa no está creciendo en santidad, ¿sí?, tú, esposo, ¿qué estás haciendo para ayudarle a crecer en santidad? Miren, a veces, ¿cómo somos a veces los hombres de tontos, sabes? No dejo ir a mi esposa a la iglesia, ¿sí?
aparte de que yo no la ayudo a crecer en santidad, va a ir a una conferencia de mujeres donde a lo mejor le van a ayudar a crecer en santidad y me va hasta querer más a mi esposa, a lo mejor se va a volver más obediente a mí, no sé. Pero ni eso quieren que luego vayan las mujeres, que no vayan a la iglesia, que no vayan a un grupo de mujeres, qué sé yo. Cuando el primer beneficiado es uno. Y cuando la responsabilidad de santificarla recae en el esposo, Ahora, para que un esposo pueda ayudar a crecer en santidad a su esposa, ¿qué tiene que hacer primero el esposo? Pues crecer él también en santidad. O sea, ¿y cómo va a crecer en santidad si nunca agarra la Biblia, si no se congrega? ¿Cómo puede ayudar espiritualmente a su esposa? Entonces vean, que a veces la culpa es de nosotros. No nomás es decirle a la mujer, no me obedeces. Y bueno, tú no me estás amando como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Ahora, eso no es excusa tampoco para la esposa de, no me someto porque él no me ama como Cristo amó a la iglesia, porque la responsabilidad es para cada uno, ¿sí? Y el esposo no puede decir, yo no la amo como Cristo amó a la iglesia porque él no se somete a mí. Cada quien va a dar cuentas pero vean cómo cuando hay problemas en el matrimonio. Miren, una vez, ustedes saben que yo iba a ser casi médico. Y cuando entraba, había un quirófano ahí en La Raza que decía, así para que todo cirujano que entraba a operar lo viera, decía, recuerda, si se te está complicando la operación, es porque la estás haciendo mal. Bueno, si eso lo aplicamos al matrimonio, al hogar, si se está complicando el matrimonio, es porque el papá, el esposo, lo está haciendo mal. Porque es su responsabilidad del esposo que el hogar marche bien. Entonces, si se están complicando las cosas en el matrimonio, en el hogar, es porque el esposo lo está haciendo mal. Siempre recuerdo eso. Cuando hay problemas en mi casa, es porque, primero, ¿qué estoy yo haciendo mal? ¿Sí? ¿Qué estoy yo haciendo mal? Entonces, dice, la responsabilidad del esposo es amar a su esposa y ayudarla a crecer en santidad, ¿sí? Dice el 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Bueno, si seguimos la analogía, ese es el propósito de la responsabilidad del esposo, ¿sí? Que ayude a su esposa a crecer en santidad, ¿sí? Para que no tenga ninguna arruga ni defecto espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, el 28 dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, ¿sí? Pablo aquí está haciendo la analogía, está dando una razón de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y otro ejemplo que le pones, así como amas tu cuerpo, a ver, yo como esposo, si tengo hambre, ¿qué hago? Me echo un buen guarachito de bistec. Si algo me duele, pues busco que me alivie el dolor. Si estoy cansado, ¿qué hago con mi cuerpo? Pues lo pongo a descansar, a dormir, o sea, cuido mi cuerpo, ¿sí? Bueno, dice, ahora tu esposa es parte de tu cuerpo, ¿sí? Ahorita vamos a ver, pues dice una sola carne, es como lo que nosotros vemos como dos personas, Dios lo ve como una sola persona. Entonces, así como cuidas tu cuerpo, tienes que cuidar a tu esposa, porque si cuidas a tu esposa, estás cuidándote a ti mismo. Y vamos a ver por qué. Dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, Cristo jamás va a dejar de cuidar su iglesia, Si seguimos la analogía, entonces el esposo jamás debe dejar de cuidar a su esposa, de estar pendiente de sus necesidades, lo merezca o no lo merezca, ¿sí? No es porque si ya se puso vieja, ya no es la misma, ¿sí? No, eso no es motivo para dejarla de amar. Es que no sabe guisar, se le queman los frijoles. No es motivo. Uno debe de amarla incondicionalmente, ¿sí? Lo merezca o no lo merezca. Porque si nos está diciendo que como Cristo nos amó, ¿a poco nosotros merecíamos que Cristo nos amara a ese grado de sacrificarse por nosotros? Eso es lo que se le pide al esposo. O sea, en realidad el esposo no la tiene nada fácil. O sea, si quiere abusar de su papel de autoridad, ahí está el freno. Sí, te estoy dando la autoridad, pero tienes que ejercerla como Cristo ejerce su autoridad en la iglesia.
y la ama, la cuida, la protege, la santifica por medio de su palabra, ¿sí? Eso es lo mismo que debes de hacer tú con tu esposa. Y cuando cada quien empieza a cumplir con su papel, las cosas cambian, ¿no? ¿O sea, no es cierto? Si yo como esposo empiezo a amar a mi esposa incondicionalmente y ella se empieza a someter a mí, pues las cosas marchan en armonía. Pero si no, si la esposa no se somete ni el esposo ama como Cristo ama, ¿qué va a haber ahí? Empieza con C y termina con aus. Caos, exactamente. Eso es lo que va a haber, ¿sí? Entonces, por eso, si sabemos que Cristo cuida de nosotros, de su iglesia, ¿sí? Entonces nosotros podemos echar todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros afanes sobre Él, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces, nunca nos va a abandonar, aunque estemos pasando por situaciones difíciles. El Señor jamás va a abandonar a su iglesia. Bueno, si esto lo llevamos a la analogía del matrimonio, ¿es válido que entonces uno abandone a su esposa porque hay dificultades? Entonces no estoy amando como Cristo ama a la iglesia. Yo sé, esta predicación, digo, hay poquitas mujeres, pocos hombres, ¿sí? Pero todo el mundo debería de estar consciente de lo que dice la Biblia con respecto a cómo debe ser el matrimonio, ¿sí? El matrimonio no es nada fácil, ni para los creyentes es fácil. Pablo lo dice ahí en Corintios. Yo quisiera mejor que no se casaran porque en el matrimonio va a haber problemas. Hay problemas, no todos los días es hojuelas con miel. Yo me acuerdo cuando se casó mi hijo Pepe, todos le decían, que sean muy feliz, que no sé qué, y bueno, y es válido, y qué bueno. Pero yo le dije, Pepe, debes de saber una cosa, y le leí este pasaje de que en el matrimonio va a haber problemas, ¿sí? Nunca habla la Biblia de que no va a haber problemas en el matrimonio, pero tenemos que ver cómo los vamos a solucionar. Esa es la gran diferencia, porque el matrimonio perfecto no es en el que no hay problemas, es en el que se resuelven los problemas como Dios dice. Y a veces tenemos que doblegar nuestro orgullo, porque realmente ese es el problema. Que yo, ¿por qué? Si ella me hizo, ¿yo por qué le voy a pedir perdón? Y ella piensa lo mismo, ¿yo por qué le voy a pedir perdón si él fue el que empezó? Tontos los dos, pues los dos tenemos la culpa. ¿Me explico? No es fácil, pues, pero el enemigo número uno es el orgullo, ¿sí? Entonces, aunque estemos pasando por dificultades, no es válido desintegrar un hogar. A mí me da tanta tristeza cuando que me entero que ya fulanito y fulanita se divorciaron y ya se desintegró. Vieran, realmente ese es un acto de egoísmo el divorciarse. ¿Por qué? Porque nadie más piensa en ya me quiero librar de esta mujer, ya me quiero librar de este hombre. Y los hijos, ¿cómo quedan los hijos? He visto casos de pobres de los hijos, de verdad. Ya, bueno, crecen ya al garete. Es triste eso, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque yo, marido, pensé en cómo librarme de este problema. La esposa pensó lo mismo. ¿Y cómo quedaron los hijos? Cuando yo debía haber pensado primero en mis hijos. Miren, el amor de Cristo es un amor sacrificial, ¿sí? Entonces, no es válido. La palabra divorcio, digo yo, no debería de existir. Hay sus salvedades, ¿sí? Como mencionó Cari, el maltrato físico causa divorcio. La otra es por adulterio no arrepentido, es bien importante eso, ¿sí? Entonces, sobrellevar un matrimonio no es nada fácil, ¿sí? Pero ¿por qué se complica? ¿Sí? Porque no estamos siguiendo el instructivo de Dios. Tú cuando compras una computadora, lo primero que haces es leer el instructivo para saberla manejar correctamente. Bueno, ¿hay instructivo para el matrimonio? Claro que hay instructivo para el matrimonio, aquí está, ¿sí? A la mujer, sométase a su esposo y respételo, ¿sí? Al esposo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿sí? Entonces, versículo 31. Como dicen las Escrituras, ya para puntualizar Pablo, dice, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como dice Reina Valera, y los dos serán una sola carne. Como dicen las Escrituras, ¿dónde dice eso en las Escrituras? En Génesis, cuando Dios instituye la familia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Ahí hay 3 mandatos para el matrimonio. ¿Cuál es el primero? Dejar a su padre y a su madre.
¿Tendrá que ver algo esto a veces en el buen funcionamiento del matrimonio? Yo recién casado vivía con mi mamá, me llevé a la tía con mi mamá y teníamos problemas. O sea, yo desgraciadamente tenía mamitis, desde chiquito tenía mamitis y me causó problemas en mi matrimonio. Hasta que salí del lugar ya, ahora sí podemos pelear a gusto, ya nadie se entera. Dejará a su padre y a su madre, pero dejarlos no significa dejarlos, sí, no, y no solamente físicamente, porque tus padres pueden vivir en la otra calle y no tienes ese problema de que no los he dejado. O pueden vivir hasta Tijuana los padres y no los has dejado. Porque siempre los traes acá, ay, mi mamá hacía la sopa así, y a ti no te queda igual con... Y mi mamá dice que hagamos esto, y mi papá dice que hagamos esto. Entonces no los has dejado, no están tomando sus propias decisiones. Esto no quiere decir que no tomes el consejo de ellos, pero uno debe de ver por sus propias decisiones. No quiero decir que no tomen el consejo. Entonces eso significa dejar a su padre y madre. E incluso los padres pueden estar ya hasta muertos y no se han cortado el ombligo umbilical todavía, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, ese primer mandato. Se unirá. Ahora vamos a unirse significa, vamos a tener el mismo propósito, los mismos intereses, juntos, ¿sí? Los dos juntos. Y el otro de ser una sola carne, ¿a qué se referirá? Miren, lo voy a decir llanamente. No. Ser una sola carne, dicho llanamente, es y tengan sexo. Ser una sola carne, a eso se refiere. Miren, por eso Pablo, vean lo que dice. Dice, por eso está citando las escrituras, dice, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. La unión sexual es la unión más íntima que puede haber entre dos personas. La unión sexual, ¿sí? Es la unión más íntima, no hay otra relación más íntima que la unión sexual. Entonces, muchas veces en el matrimonio el problema es por falta de relaciones sexuales también. También eso es bien importante, ¿sí? A veces uno piensa que esto es tabú, pero no es tabú. En la Biblia hablar de sexo no es tabú, la Biblia habla de sexo y de tener relaciones sexuales. Por eso Dios hizo el placer sexual, porque si no hubiera hecho el placer sexual, hasta eso nos daría flojera hacer, ¿sí? Entonces da el placer sexual, pues para que órale, ¿sí? Entonces, a veces en los matrimonios la falta de sexo, por así decirlo llanamente, trae problemas también en el matrimonio, ¿sí? Y lo vimos en donde, en Corintios. No, Pablo dice a las casas, no se niegue el uno a sí mismo, salvo que estén de acuerdo los dos, vamos a abstenernos por un tiempo, que sea mutuo consentimiento y que sea por corto tiempo. ¿Por qué? Porque si no, Satanás los va a tentar. Y si tu mujer te estás negando, tu esposo te estás negando, vas a hacer que tu otra parte sea fácilmente tentada. Entonces Pablo por eso le llama, cada uno cumpla con el deber conyugal. Y fíjese la palabra, deber conyugal, ¿sí? Dice, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, esposa, le pertenece a tu esposo. Tu esposo, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a tu esposa. Entonces, hablar de relaciones sexuales es decir, compartimos nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo está diciendo que la relación de Cristo con la iglesia es tan semejante al ser una sola carne, o sea, a la unión sexual. Es algo tan íntimo, tan vinculado, tan estrecho. Por eso dice Pablo en el 32, eso es un gran misterio, ¿sí? Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Así como el hombre y la mujer en el pleno acto sexual son uno solo, dice aquí Pablo, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, ¿sí? Dios ve, cuando dice ya no van a ser dos, sino van a ser uno solo, es porque Dios ve a ese matrimonio como una sola persona, ya nada más. ¿Cómo puede ser que dos personas sean una sola? Dios ya los ve como una sola persona. Entonces, de esa misma manera, Cristo y la iglesia son uno solo, dice, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, ¿sí? ¿Qué es un misterio? ¿Recuerdan que dijimos que es un misterio? Algo que Dios, que el hombre por sí mismo nunca lo hubiera sabido si Dios no se lo revela. Entonces aquí Pablo nos está revelando que la iglesia es un misterio. Por eso Pablo asemeja la relación de Cristo con su iglesia con el matrimonio.
Entonces, nuestro matrimonio, ¿qué debe de reflejar? El amor de Cristo por su iglesia. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, si alguien observara mi matrimonio, ¿estamos reflejando a Jesucristo? ¿Estamos reflejando el amor que Cristo tiene por su iglesia? ¿A poco aquí en la iglesia y con Cristo hay gritos y sombrerazos y amenazas y golpes? Vean cuántas responsabilidades tenemos como esposo y esposa, ¿sí? De reflejar a Jesús Entonces, así como en el matrimonio la unión sexual equivale a ser una sola carne, así Pablo describe la unión tan íntima y gozosa de Cristo y su iglesia. Cristo ama verdaderamente a su iglesia, a grado que nunca la va a abandonar. Va a venir por su iglesia, ¿sí? A pesar de que es una novia imperfecta, ¿sí? Va a venir por ella, nunca la va a abandonar, ¿sí? Entonces al marido se le pide imitar el amor de Cristo. Nunca va a amar como Cristo amó, pero se le pide a imitar el amor de Cristo hacia su esposa, ¿sí? Y no quererla dejar ya porque ya no es joven, porque no guisa bien, etcétera, etcétera. Siempre, para divorciarse siempre hay muchos pretextos, ¿sí? Entonces, el esposo tiene también un duro paquete. Si para la esposa no es nada fácil someterse, ¿sí? Al esposo también se le está pidiendo algo que es duro paquete. Pero entonces, si Dios no lo pediría, si Él no nos va a ayudar a hacerlo, por eso, Él nos ayuda. Miren, por eso les digo, por naturaleza no se nos da esto a nadie. ¿Qué se tiene que hacer? Ser lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu, ¿qué se requiere? Ser creyente. ¿Ven por qué a una esposa, bueno, no solamente a una mujer y a un hombre, porque por eso Pablo habla del yugo desigual, ¿sí? Porque la mujer se tiene que someter a su esposo aunque éste no sea creyente. Lo dice Pedro también, ¿sí? ¿Sí? Tiene que someterse, él dice, y ganarlo no a bibliazos al esposo, sino con su testimonio. Debe ganar a su esposo. Pero imagínate qué difícil debe de ser, ¿sí? Para una mujer casada que sea creyente y que su esposo no lo sea. Es un verdadero infierno, yo creo eso, ¿sí? Si les digo, siendo creyentes los dos, hay problemas, y lo dice Pablo mismo, lo reconoce ahí en Corintios. ¿Qué será donde uno es creyente y el otro no? O donde ninguno es creyente. Dice, y por si no quedó claro, ¿sí? Dice Pablo aquí, ¿sí? 33, por eso les repito, por si hay alguna duda, cada hombre debe amar a su propia esposa, como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Bueno, ya con estas cosas ya tenemos parámetros para evaluar cómo está nuestro matrimonio, ¿sí? Cada uno, si hacemos un autoanálisis honesto, si somos honestos con nosotros mismos, ¿sí? Debemos evaluar en qué estoy fallando yo. Y vamos a ver que no nada más es culpa de nuestra pareja, uno también está fallando, ¿sí? Nadie es perfecto, todos fallamos, ¿sí? Pero lo importante es detectar en dónde está el problema. Como esposo, yo debo preguntarme, ¿realmente estoy amando a mi esposa como Cristo me amó a mí y murió por mí? ¿Estoy yo muriendo por ella? ¿Me estoy sacrificando por ella? ¿Estoy cuidando de ella? ¿Sí? Si yo no hago eso, va a ser muy difícil que esto ayude a mi esposa a que me obedezca y se someta y me respete, ¿sí? Entonces, tenemos paquete duro, tanto la mujer como el hombre, ¿sí? Pero, ¿será esto imposible de conseguir? No, por eso dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita, ¿sí? Para poder llevar a cabo esto. Y cuando no lo llevamos a cabo es porque nos está brotando el orgullo, ¿sí? La soberbia. Ese es tremendo pecado, que cuando hay orgullo y soberbia, cuando nos casamos que prometemos que amarnos por toda la vida, hasta la muerte y todo, y luego qué rápido se nos olvida. Eso no refleja a Cristo, pues, ¿me explico? Cómo el matrimonio debe de reflejar a Jesucristo, ¿sí? Que la gente pueda ver que nuestro matrimonio refleja a Jesucristo. Digo, y no estamos hablando de matrimonios perfectos, matrimonios donde hay problemas. A veces piensan que porque uno está aquí al frente, en mi casa andan hasta angelitos flotando y nada que ver. O sea, somos de carne y hueso y también nos enojamos y a veces peleamos y todo. Pero sobre todo hay que doblar las manitas, doblegar el orgullo y
vivir para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, esa es las responsabilidades en el matrimonio. Para la mujer, sométase y respete a su marido, obedézcale en todo, ya vimos la salvedad. Y para el esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Ayúdala a crecer en santidad, ¿sí? Si no está creciendo en santidad, si no está siendo una mujer de Dios, tú tienes la culpa, porque tu responsabilidad es ayudarle a crecer en santidad a ella. Entonces vean, para el esposo uno tiene que asumir el puesto que Dios nos dio de ser el líder espiritual. Y si quiero guiar a mi familia con principios bíblicos, ¿qué tengo que hacer? Leer el Ken, el Vanidades, el Activa, el libro vaquero. Pues tengo que irme a la palabra de Dios, estudiarla y luego pedirle a Dios que me ayude a vivirla. No pongan esa cara. Ya no se deje pensar. No, miren, cuando yo leo este pasaje, a mí me pega también, porque digo, ay Señor, perdón, porque a veces dejo tanto que desear. No crean que soy Blanca Palomita, la que me conoce bien es Leti, ella me conoce. Sí, quisiera ser la mitad siquiera de lo que la gente cree que soy, porque soy humano también, y también lucho con el orgullo y la soberbia a veces, o a veces le pasa a ella y a veces viene en conflicto, pero ya al rato se me baja el coraje y la perdono y le doy sus besotes. Vamos a orar, mis hermanos, que Dios nos ayude en nuestros matrimonios, y los que estén por casarse, piénsenlo, ya saben cuáles son las responsabilidades. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Primeramente porque nos has dado a una pareja para tener una familia, te lo agradecemos, Padre, pero queremos cuidar de nuestra familia también, ser ejemplo para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ser a los esposos, pues, con lo que tú tienes planeado para nosotros, ser verdaderamente líderes espirituales de nuestro hogar, que demos buen ejemplo a nuestros hijos, que vean que somos temerosos de ti, Señor, y que aunque fallamos, Señor, nos caemos y nos volvemos a levantar, Señor. Ayúdanos a ser esos esposos amorosos como lo fue tu Hijo Jesucristo, que nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, Señor, para santificarnos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos ayúdanos para que nos seamos de ayuda a nuestras esposas, para que crezcan en santidad también. Y por las esposas también pido, Señor, porque puedan ellas también asumir el papel que tú les has asignado, un papel pues que tampoco es nada fácil, Señor, pero debemos hacerlo como dice tu palabra, sometiéndonos a ti primeramente, Señor, porque si no nos sometemos primeramente a ti, va a ser muy difícil que nos sometamos el uno al otro. Te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. La cosa de ir predicando expositivamente es que tienes que ir versículo por versículo, y lo que se tiene que explicar, no que mejor me lo mismo, porque hay pasajes que sí traigan, y dice mejor me lo digo a otro, pero no, hay que predicar toda la palabra de Dios, ¿verdad? Si el Señor no está aquí, en vano se trabaja, y al estar frente a ti, compromiso haré de hacer de mi hogar un hogar siempre de fe, y mi familia será un ejemplo de gran fe. Cuando soplen vientos no caerá, seremos uno en él, y el mundo sabrá que somos un hogar de fe. Prometer ante el Señor, amarse y respetarse sin importar cuánto costará. Nuestro hogar será un hogar donde gracia abundará, reflejando
cuando soplen vientos no caerán. Seremos uno en él y el mundo sabrá que somos un hogar de fe, y mi familia será un ejemplo de gran fe, y cuando soplen vientos no caerán. Seremos uno en él y el mundo sabrá que somos un hogar de fe. Bueno, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Invitamos a Armando, por favor. Gracias. Gracias, Uriel. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos por este nuevo día, por este día que nos da la oportunidad de abrir los ojos y de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza necesaria para poder ser y llevar a cabo tu palabra tal como está escrito, Señor. En esta hora también te pedimos, Señor, por las ofrendas, sabes que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos, y te damos gracias nuevamente porque hasta ahorita no nos ha faltado nada. Así ha sido tu voluntad, y la gracia pues sea con nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Podemos pasar, hermanos, a depositar.
la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén, amén. Nos vamos a hacer una oración de despedida. Inclinamos nuestro rostro y a ti, Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, por habernos permitido haber llegado aquí a tu iglesia, Señor Padre bendito, a escuchar tu palabra, Señor Padre, alimentar el Espíritu, Padre Santo, que nos has dado, Señor mío. Gracias te pido por cada uno de aquí de los miembros, Señor mío, que hayamos reflexionado acerca de esta predicación, Padre bendito, que nos has regalado, Señor Padre bendito, como hijos tuyos, Señor Padre, que lo llevemos en nuestro corazón, que lo podamos llevar a cabo, Señor Padre bendito, en la vida real, Señor Padre Santo. También, Padre Santo, te quiero pedir que vayamos con gozo a nuestros hogares, Señor Padre bendito, y que podamos disfrutar de los hijos, del esposo, de la esposa, Señor Padre bendito, y que podamos pasar un domingo agradable, y la semana que viene, Padre, que nos sigas dando trabajo y un alimento, Padre Santo, y sobre todo que oremos, Señor Padre bendito, por toda la gente que nos rodea, Señor, todos los problemas que hay en el mundo, Señor Padre bendito, que pongas en nuestro corazón esa necesidad a todos nosotros, Señor mío, que vayamos con bien a nuestros hogares. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Estamos despedidos, hermanos.